Hola, soy Vivi Y yo, Merced. y esto es Maizoreando. Maizoreando, Aquí hablaremos sobre la práctica de Ashtanga Yoga tradicional. desde nuestra propia experiencia. ¿Nos acompaña? acompañas? Hola, hola. Estamos en un nuevo episodio de Maizoreando. Bienvenidos y bienvenidas. Esta semana vamos a hablar sobre las lesiones. Sí, este temazo, ¿no? Que también nos lo habían pedido alguna vez por privado y todo, porque, bueno, pues sí, pues es algo que pasa y pues sufrimos, ¿no? Sí. Un poco. Bueno, para empezar, queremos recordar que normalmente que las lesiones no son parte de o sea, no son causadas por la práctica de Ashtanga. Claro. Son causadas normalmente porque estamos haciendo algo de forma inconsciente y entonces pues vienen los dolores o hacemos algo fuera de nuestra práctica que nos puede estar haciendo daño y luego en la práctica lo sentimos, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí me pasó que me dolía mucho el hombro y me di cuenta que como yo trabajo todavía en el ordenador, pues me dolía mucho el brazo derecho, el hombro derecho, porque yo no estaba colocando bien el brazo al Sí, usar el la ratón, postura ¿no? es súper importante. Sí. Y bueno, que cuando nos lesionamos, muchas veces tendemos a culpar la práctica. Sí. Y como decía Ana Hollis, la práctica no es quien te lesiona, ¿no? Somos nosotros que nos lesionamos haciendo algo de forma o bien inconsciente, o bien forzándonos, o bien, pues, a veces como en otro episodio creo que hablábamos de que hay dolores que aparecen cuando el cuerpo está abriéndose, ¿no? Que hay que saber diferenciar. Totalmente. De hecho, bueno, y luego también puede pasar que te lesiones en algún ajuste, ¿no? Pero eso es como un accidente que puede pasar. Puede pasar, Pero también sí. creo que ahí es donde está la comunicación, aprender Muy a importante. comunicar cuando sientes un ajuste forzado, ¿no? O cuando ya ese día viene flojito y es mejor decir, hoy estoy un poco cansada y prefiero no forzar, ¿no? Y el maestro te va a respetar siempre. Exacto, eso, ¿no? es como, mira, hoy tengo un día, no dormí bien, lo que sea, estoy premenstrual, yo qué sé, cualquier situación que te sientas como débil o vulnerable, es mejor comunicarla. De hecho, a mí me gusta mucho que en la sala de Mysore y también aquí en la sala de Griselda hay unos cartelitos donde tú puedes poner, donde pone, tengo una lesión, ¿no? Prefiero no ser ajustado, no sé cómo, no me acuerdo ahora cómo son, pero Necesito ajuste necesito suave. ajuste suave. Entonces, O no quiero ajuste. En la sala de Mysore, en la sala de sala hay uno que dice estoy embarazada. Estoy embarazada, sí. Entonces, muchas veces en una sala Mysore, como hay tanta gente y el profesor está de aquí para allá y tal, cuando llegas no le puedes decir al profesor, oye, mira, que tengo esto. Entonces, esos carteles están muy bien para que cuando el profesor se acerque a ti lo pueda ver y bueno, y entonces ahí el profesor te va a respetar, ¿no? Y me parece súper, súper bien. Y no está en todas las salas, pero creo que debería hacerse, ¿no? O bien comunicarse. O bien comunicarse, exacto. Entonces, bueno, pues partiendo de esta base, ¿no? De esta advertencia un poco para que sepan nuestra postura, que creo que es la de muchos astangis que llevamos mucho tiempo practicando, que hemos sufrido lesiones de todo tipo y al final te das cuenta de que puedes pasar una época culpando al método, al profesor o profesora, pero luego la mayoría de las veces, para mí, por lo menos mi experiencia, las lesiones que he tenido son producto de mi propio ego, inconsciencia y desconocimiento, ¿sabes? Porque tampoco quiere decir que que sea malo ni nada, sino simplemente que hay un aprendizaje también de saber cuáles son tus límites, ¿no? Claro. Sí, que también muchas personas llegamos a la Ashtanga con dolores, con lesiones, También. ¿no? Porque necesitamos mover el cuerpo y mejorar. Y entonces yo llegué a la Ashtanga con dolor de espalda muy fuerte y ya no lo tengo, ¿no? Fíjate. Entonces puedo decir que la Ashtanga me ha dado más lesiones o menos lesiones. No me ha dado ninguna lesión, me ha hecho sentir mejor cada día. Y sí, yo me he lesionado, pero
nunca, creo que no ha sido por la práctica en sí. Y luego también, exacto, y luego te pones a mirar gente que practica y gente que no practica y todo el mundo tiene lesiones. Exacto. ¿Sabes? Que eso me hace gracia Sí, porque sí. es como, mira, yo tengo familia deportista y es que todos, de verdad, mi padre, mi madre, mi hermano, Sí. los tres tienen sus propios deportes y los tres se lesionan. Pero bueno, está la creencia de que el yoga es, que es cierto, ¿no? Es una de las mejores fisioterapias El que yoga hay, es la ¿no? mejor fisioterapia, sí. Me lo decías tú hoy. Pero eso, como que los médicos recomiendan hacer yoga cuando uno tiene dolores y entonces Exacto. es un poco como que no se entiende, ¿no? se entiende que haciendo yoga de repente te lleguen dolores que quizás no tenías antes, ¿no? Pero, efectivamente. pues puede ser que ese dolor que estés sintiendo sea porque tu cuerpo se está abriendo o puede que estés haciendo algo de forma forzosa. Bueno, claro, sí, porque al final final, ¿sabes? Es como siempre, ¿no? Pues la musculatura que no has trabajado nunca y de repente la empiezas a trabajar, es normal que se queje, ¿no? Claro. Igual que las articulaciones. Y la cadera ¿sabes? está cerrada y la empiezas toda la abrir. vida sentados, ¿no? Como nos sentamos y de repente empiezas a exigirle tal. Entonces, por eso, como lo que siempre decimos, de intentar hacer poco a poco, no ser un bestia y querer ponerte la pierna detrás de la cabeza, ¿no? En medio año, yo qué sé. Esto lleva su proceso y hay que tener y mucha que cada paciencia. cuerpo es diferente, y no te puedes total. comparar con una persona que aunque hayan empezado a practicar durante el mismo tiempo, ¿no? Cada persona es diferente. Así que bueno, ¿cómo enfocamos esa situación cuando estamos lesionados? Claro, ¿no? De esto es lo que queremos hablar para ayudar un poco con nuestra experiencia a enfrentar una situación que no sabemos gestionar, ¿no? Porque muchas veces cuando te lesionas te coge como diciendo, ay Dios, ¿y ahora, no? Sí. ¿Y qué pasa, no? Entonces, también diferenciar entre cuando es una agujeta, cuando es una molestia, cuando es un dolor. Entonces, eso también te da una pista para ver cómo tratar ese tema, ¿no? Entonces, muchas veces al principio también pasan muchas contracturas, ¿no? Por ejemplo, y no, ahora que me acabo de acordar de eso, ¿no? Y entonces a veces te crees que estás haciendo algo mal, pero claro, también es normal que a la espalda te salgan contracturas porque cuando estás en caliente y haces cosas, pero luego si te enfrías muy rápido, la musculatura, ¿no? De estar caliente está como flexible y tal, pero luego cuando se enfría se tiene que volver a contracturar, el músculo vuelve como a su forma y entonces en ese proceso surgen muchas contracturas, ¿sabes? Entonces ahí eso he escuchado, entonces o leído, no sé, y entonces ahí me parece súper interesante también tener en cuenta de hacer el descanso del final importante y no hacer cambios de temperatura bruscos cuando acabas la práctica, ¿no? Y más si vives en un sitio frío, es decir, ten en cuenta que tú has estado una hora a tope sudando, no sé qué, no sé cuánto, y de repente de un momento a otro te vas a la calle y hace 10 grados, ese cambio de temperatura te puede afectar perfectamente a que te salga una contractura, ¿eh? Sí. Entonces eso es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Y también que muchas veces estamos en una postura muy incómoda y dejamos de respirar. También. Y eso puede traer lesiones. Y me acabo de acordar ahora cuando estaba en Mysore había una chica que cuando salimos de platicar, ¿no? Le preguntaba, bueno, ¿cómo estás? Y me dice, ay, tengo la espalda hecha polvo. Fui hasta el fisio a hacerme una... ¿Cómo se llama esto? Una ecografía, Sí, una ecografía, ¿no? Pero bueno, es que no pueden ver nada, no sé qué. Y hablé con Charat, se lo dije. ¿Qué te dijo? Que respire. Y ella dijo que respire y como que puso los ojos en blanco como diciendo... Ya. Y entonces dice, pero lo he estado haciendo y está mejor. Es como... Fíjate, ¿no? Es que a veces, claro, como que racionalmente... A lo mejor no lo entendemos porque no lo sabemos por qué o lo que sea, ¿no? Y nos cuesta confiar muchas veces en lo que te dice el maestro, tío. Sí. Cuando al final esa persona tiene mucha experiencia. Exacto, pero como que Sharat, las respuestas que da son como tan cortas, tan simples, ¿no? Como que no las elabora nada, te dice, respira más. Sí, pero respira más. Y te parece algo tan sencillo que es parece imposible que sea el remedio. Claro, pero si estoy respirando, entonces empiezas a enfocarte más en, en cómo estás respirando y en respirar mejor. Y va mejor. Claro, porque al final la respiración ayuda a que fluya la energía, ¿no? Claro. Y claro, si la contienes ahí, no sé qué, como que ahí bloqueas, bloqueas.
Entonces, muy interesante. De hecho, la respiración es una clave a la hora de los dolores, ¿eh? Concentrarte en la respiración es una ayuda, ¿no? Cuando te duele algo, también para distraer la mente, porque al final la señal de dolor que viene del cerebro está bien. Eso también me lo dijo un fisio, ¿no? Cuando te duele una parte concreta del cuerpo, tu cerebro llega un momento, cuando te duele durante muchos días, llega un momento que tu cerebro está como si fuera colapsado por esa señal de dolor. Igual, a lo mejor incluso está sanando, pero es como que la señal al cerebro le sigue llegando y es como que colapsa todo lo demás, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, vas al osteópata que te hacen como un check-in de todo el cuerpo, te crujen todo, tal, no sé qué, y eso ayuda a que te duela menos porque es como que el cerebro se resetea y le llegan un montón de estímulos de un montón de lados y es como, vamos a partir de cero. Y ahí no estás tan ofuscado en el dolor y no centras tu atención a ese punto y lo cambia todo. Yo, por lo menos en mi experiencia, me ha funcionado un montón y cuando él me lo dijo, como que hice pruebas, ¿no? Y me parecía que tenía toda, o sea, me parecía magia, o sea, y cuando, de hecho, una de las cosas de eso que pasa es que te duele algo y solo piensas en ese dolor y estoy peor, y estoy no sé qué, y empiezas a entrar en un círculo súper negativo, en un ciclo negativo de pensamiento ahí, que hay que romper o sea, yo recomiendo que si te da eso, intenta romper por todos los medios incluso. De verdad, en mi experiencia llegaría a recomendar, aunque siempre es mejor evitar los antiinflamatorios, pero de verdad llegaría a recomendar un antiinflamatorio ocasional, puntual, para cortar ese ciclo de me está doliendo, me está doliendo. Y entonces es como, bueno, ya no me duele y empiezo de cero, ¿sabes? Y algo así, ¿sabes? Porque también me lo dijo él. Y creo que puede ser efectivo, ¿no? Sí, cuando llevamos varios días con dolor y dolores muy fuertes, para tener paz... Claro. Te tomas un antiinflamatorio y ya verás cómo eso calma la mente. Claro. O un sí, analgésico, vamos, lo que sea. Y luego ya va a ir un poco mejor. Sí. Como algo puntual, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a lo de cómo enfocar, ¿no? Entonces, bueno, un tip es aceptar lo que está pasando, ¿no? Aceptar es el principio para mí del fin del dolor, al principio de la sanación. Es aceptar, porque tendemos es como ocultarlo, como no darle la importancia que tiene muchas veces, porque a lo mejor significa que a lo mejor tú estabas construyendo una postura y te estaba yendo muy bien y de repente te surge algo que te impide ese avance y como que nos resistimos a tener que cambiar y a frenar el avance. Entonces ahí va a llegar un momento, si el dolor persiste, que tengas que aceptarlo y decir, bueno, pues aquí tengo que tomar medidas al respecto, ¿no? Sí, también yo escuchaba podcast de Abraham Hicks, no sé si saben. Bueno, Esther y Jerry Hicks son los escritores del libro Pide y se te dará, ¿no? Y Esther Hicks hace... pues tienen como audios en YouTube y una mujer le preguntaba que qué hacías para mantenerte positivo, ¿no? Ellos hablan de la ley de la atracción, cómo hacías para mantenerte positivo cuando tienes un dolor que es que lo sientes en todo momento, ¿no? Ay, sí, horroroso. Y es horrible, ¿no? Es horroroso. Y ella le decía que cuando tenemos un dolor en el cuerpo, todas las células de nuestro cuerpo están trabajando para que eso sane, ¿no? Pues de ahí viene como la sensación de dolor, porque todo nuestro cuerpo está como poniendo toda la energía ahí. Sí, como llevando sangre ahí, llevando, ¿sabes? Exacto. Como sí, focalizado en eso. Y entonces ella decía como cuando sientes ese dolor, lo que ella aconsejaba pensar es que la ayuda está en camino, porque tu cuerpo tiene la posibilidad de autosanarse, ¿no? Y entonces como sentimos eso, y en vez de decir qué horror, me duele, que no sé qué, no sé cuánto, decir, tengo un dolor, la ayuda está en camino. Total. ¿Sabes? Y a mí me ayudó eso muchísimo cuando tuve la lesión de la espalda. La ayuda está en camino. A mí me ayudó un montón. Lo mismo, me lo recomendó mi Griselda, diciéndome, Merce, el cuerpo está preparado para sanar. Tiene herramientas para sanar, que es lo maravilloso que tiene el cuerpo. Entonces, puede tardar menos, más, no sé qué, no sabemos lo que va a tardar. Pero tu cuerpo ya está sanando. Y a mí eso me dio una paz que eso lo cambió todo también, ¿no? Sí. Entonces, eso es otra clave de... Lo que pasa es que no hay que impacientarse, ¿no? Es como, ¿quién tiene...? Porque a lo mejor vas a un médico o vas a un fisio y te dicen, no, 6 meses.
¿sabes? Pero él no lo sabe, ¿sabes? Él a lo mejor te está estimando una media de lo que suele pasar, pero no sabe ni, en realidad, como ni la edad que... O sea, me refiero, no se sabe bien porque te influyen tantas cosas, que si la edad, que sea lo que te dedicas, que no, o sea, la alimentación, pueden influir tantas cosas en tu proceso de sanación. Si bebes agua, si no bebes agua, yo qué sé, lo que puede influir, las vitaminas, entonces no se puede saber exactamente. Sí, a veces hay que tener muchísimo cuidado con cómo tomarte los consejos de los profesionales, que aunque sean profesionales no significa que siempre están en lo correcto. Yo tengo una alumna que se rompió la cadera, es profesora de yoga, se rompió la cadera hace 2 años y el médico le dijo que dejara de practicar yoga, que se tenía que operar la cadera y que hiciera un cambio de profesión. Tú imagínate. Imagínate, ¿no? Y ella no se quedó con eso, sí, fue a ver 3 diferentes fisios y ahora está practicando Ashtanga conmigo, retomando la práctica física, porque empezó a enseñar Yin Yoga adaptado, muy adaptado, cosa que, pues mira, genial, ¿no? Pero no se rindió, no hizo caso, no dejó de enseñar y ahora de hecho pues está empezando a practicar Ashtanga con una cadera que le da miedo volver a romperse, ¿no? Claro, qué valiente, ¿eh? Sí. De hecho, cuenta su proceso en Instagram, ¿no? Está súper interesante, me encanta. Por eso lo comparto, porque sé que no le importa que lo haga. Claro. Y eso a mí me parece súper inspirador. Totalmente. ¿No? Eso es lo más inspirador que hay, cuando alguien no se rinde, ¿no? Sí. Y dentro de respetar su limitación, poder avanzar, ¿no? Porque al final siempre se puede avanzar, ¿no? Entonces, es cierto que hay un momento en el que tienes que llegar a ese punto de aceptar, pero... Y de soltar. Pero hay que saber que siempre se va a seguir avanzando, porque de hecho es una muy buena oportunidad cuando tienes una lesión para revisar otros aspectos de tu práctica. Claro. Entonces, no dejes que la mente y el ego y tal, como que, digamos, boicoteen esos momentos, porque siempre hay como luz, ¿no? Por muy mal que estén las cosas, siempre hay algo que tienes que encontrar eso que te vaya a seguir, como que te aporte todavía, ¿no? En tu práctica, y no dejarte como hundir en la miseria de todos esos pensamientos negativos que te van a venir, porque te van a venir. Sí, si te vienen los pensamientos negativos y no sabes cómo salir de ahí, dices, venga, vale, me doy 3 días para ser una víctima de lo que me está pasando. Claro. Y verás tú que antes de los 3 días vas a querer dejar de ser la víctima y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Claro. ¿No? Vamos a ponerle remedio y no vamos a estar aquí rumiando los problemas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, habría que... Otra de las cosas del enfoque, evidentemente, es identificar cuál es la causa de ese dolor, ¿no? Claro. Porque siempre va a ser más fácil evitarlo en el futuro. Evitarlo y encontrar la solución, ¿no? Pues si sabes, por ejemplo, en el caso yo de cuando me hice como una esguince en el dedo, yo sabía lo que había pasado. Entonces es mucho más fácil tratar el tema, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tuve la lesión del serrato, no sabía bien, sí, una sobrecarga muscular, pero es como nervioso, porque al final se convierte en una neuropatía, como una cosa compleja que ni los médicos saben bien, entonces... Ahí pues es mucho más complicado saber salir de ahí y como retomar una normalidad. Entonces ahí pues sí hay que experimentar un poco mejor con una guía, ¿no? Con un profesor, y experimentar un poco y ver pues qué parte de la práctica te está empeorando, o no, o te hace sentir más el dolor, que no, y intentar encontrar una práctica adecuada para la situación, y luego a lo mejor poco a poco ir añadiendo cosas, pero como una cosa a la vez, para poder identificar si algo te hace daño, saber qué es, ¿no? Es un poquito la clave de, como por lo menos como lo hice yo con Griselda, que me pareció un método perfecto para, por lo menos para mí, seguro, un método como seguro y eficaz para ir tratando una lesión, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como encontrar practicar sin molestar ese dolor, ¿no? Sí, yo cuando me lesioné la espalda durante el confinamiento, cuando busqué la causa, ¿no? Como pensaba que era, pues, primero pensé que fue por los drop-backs, porque pues ahí, ¿no? Fue que me levanté los drop-backs y entonces
pues hacía, no sé, hacía varias dropas para conseguir llegar al punto de levantarme sola, sin usar la colchoneta, Sí. ¿no? Y pensé que fueron los dropas. Luego, y la cuestión de que estábamos confinados, que no podíamos salir de casa, y yo pues trabajaba en la oficina de mi casa 8 horas o más, incluso, que como teníamos tanto tiempo, trabajaba más. Y pues vivía de la cama al salón, del salón, o sea, de la cama a practicar, de practicar a la oficina, ¿no? Como que, y antes de el confinamiento tenía una actividad bastante elevada con Paseos la con la práctica, perra, ¿no? A lo no, mejor. todavía no tenía Ah, una perra. vale. La práctica, asistía a Griselda, iba con mi cuñada al gimnasio 2 veces en semana, ¿sabes? Tenía como Una bastante actividad. Y pensé que era por eso, que puede ser. Y ahora, con el tiempo, me he dado cuenta de que esto era un dolor de apertura, porque yo me levanté de los dropas y empecé Payasana. Y como mis proporciones, para yo poder cogerme en Payasana, yo tengo que profundizar mucho, mucho en el twist, ¿no? Y porque de hecho, cuando hago Marichyasana de más profundo, o hay días que estoy como un poco más, que estoy como un poco más, no sé, quizás Sensible hinchada, vale. o sensible, o cansada, y necesito como meterme más en Marichyasana de, siento un poco ese dolor, ¿sabes? Y es como, ay no, Ya. por favor. Te entiendo, ¿no? sí, Entonces, yo entiendo que es un dolor de apertura, pero no fue fácil, fue un proceso muy largo, ¿eh? Sí. Pero bueno, ahora me cojo Payasana, ¿eh? Ya. Pero es que imagínate, ¿no? O sea, por eso que nos cuesta mucho entender esos procesos porque no queremos sufrir. O sea, Claro. no, nadie quiere sentir dolor. Entonces, No. ¿quién quiere hacer una práctica que te lleva a sentir dolor? Que no es la práctica, Claro. sino es lo que hacemos en el sentido de la apertura que requiere, ¿no? O sea, es como, no sé, es como un parto, ¿no? O sea, al Sí, final, un parto y dolor, pero luego lo que nace del parto, ¿no? Es Sí. como... Y la es recuperación del parto también cuesta. Claro, es la propia vida. Entonces, a veces para arrojar luz o para que venga la luz hay que pasar el túnel, ¿no? Yo siento un poco eso con esta práctica, ¿no? Como que, entonces, creo que una de las cosas que te enseñan las lesiones es a transitar esos caminos y entonces, bueno, también cuando dejas de identificarte también te enseñan a dejar de identificarte tanto con tu cuerpo físico, ¿no? Sí. Y decir, a ver, yo no soy este cuerpo, ¿no? O sea, yo no soy esa persona que se dobla o... No, yo soy conciencia, ¿no? Entonces, al final, el cuerpo es una herramienta, ¿no? Sí. Más, entonces, como que tenemos mucho miedo a fastidiar el cuerpo, ¿no? Como que se nos rompa el cuerpo, porque parece que si no tenemos eso, vamos a dejar de ser, ¿no? Ciertas cosas, pero que al final son todo como unas etiquetas que nos ponemos, ¿no? Sí, bueno, que también te saca de tu zona de confort. Claro, exacto. Y nunca nos gusta salir de nuestra zona de confort. Sí, pero sí es verdad que la práctica no te lesiona en sí, pero a veces hay que atravesar situaciones dolorosas. Que eso no quiere decir que sea una lesión, o sea, irreversible, ¿no? Como que sea que te has roto algo, no, o sea, no tiene nada que ver, pero sí es como eso, lo que decías tú, un dolor de apertura. Bueno, Sharat siempre cuenta, por lo que me han dicho Griselda y tal, que él cuando le dieron ecapada, que es la pierna detrás de la cabeza, es que al día siguiente no podía caminar. O sea, entonces, es decir, vale, que eso suena aquí muy bruto y aquí no tenemos por qué llegar a esos extremos porque aquí tenemos otras, ¿no? Allí el tema es como él se dedica a practicar y ya está. Entonces, aquí con todas las actividades que tenemos que hacer después de practicar no podemos permitirnos eso, entonces vamos muy, muy, muy poquito a poco, no vamos a hacer esa bestialidad, pero sí es verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde entra el tema de si vamos poquito a poco, podemos ir atravesando esos momentos de molestias con mucha mejor con mejor resultado, ¿no? Porque si vamos como del cero a la nada, pues el dolor puede ser insoportable, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que aprender a dosificar un poco, ¿no? Pues a lo mejor si estás en un proceso de apertura, gestionar ese proceso con tu profesora, ¿no? O profesor, y decir, vale, te duele y tal, vamos a trabajar la técnica, ¿no? Vamos a fortalecer, ¿sabes?
centrarnos a lo mejor en fortalecer, en como a lo mejor, imagínate, ¿no? Pues llevar la tensión a las piernas, imagínate, ¿no? Para no forzar tanto la lumbar o a la espalda alta. Entonces, todas esas técnicas van a ayudar, yo creo, a que el proceso ese de apertura sea como más llevadero, ¿no? Y ir más poco a poco y a lo mejor, si imagínate que estabas haciendo 3 intentos de drop back, pues a lo mejor puedes estar una temporada haciendo solo 1 y con ayuda. O sea, como que siempre se puede encontrar una forma de seguir trabajando. Eso. Y ahí es donde está lo bonito de este sistema. Entonces, a lo mejor a veces nos podemos pasar también de rosca trabajando una postura. Entonces ahí simplemente pues retroceder un poquito. Y a mí me pasó, por ejemplo, con Ecapado. Cuando volví después de la lesión, ya volví como a mi práctica, a la última postura que tenía antes de la lesión, que era Ecapada. Y empecé y me dolía la espalda en Ecapada y tal, y yo decía, ay, mi madre, ¿sabes? Que aquí, a ver qué va a pasar aquí. Y entonces, sí, Griselda, con su experiencia, me dijo, en Ecapada a veces duele un poquito la espalda, es la apertura, no te preocupes, hazla suave, vamos más despacio, no sé qué. Y efectivamente, y yo confié y me dejó de doler, ¿no? Fue una apertura que hubo ahí y alguna vez me pasa, si a lo mejor estoy tiempo sin practicar y la practico, noto como esa pequeña molestia y se me va al día siguiente, ¿no? Entonces, es lógico que aparezcan esas molestias e incluso a veces lo que decíamos de no confundirlos con agujetas, ¿no? Que como son dolores que no conocemos, tampoco sabemos hasta qué punto es que es una agujeta, ¿no? Y entonces esa incertidumbre nos da mucho miedo y nos cree que nos podemos hacer un daño como irreversible, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces es difícil confiar, pero yo qué sé, los profesores o los maestros que tienen bastante experiencia se puede confiar, ¿no? Sí. Bueno, profesores con experiencia, profesores con sensibilidad, exacto, ¿no? Que uno se sienta acogido, protegido y eso. Sí, confiado, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Y luego, hoy en día, ¿no? Muchas veces, ay, pero me duele y no voy a practicar porque me duele. Entonces ahí, yo creo que mucha gente sabe que hoy en día no se recomienda hacer reposo total, ¿no? A lo mejor un día lo puedes hacer, o 2 o 3, puedes hacer un reposo total porque estás muy, muy dolorido. Pero ya sabemos que es mejor hacer actividad porque la sangre a eso se mueve, ¿no? Como que circule la sangre es bueno para la recuperación. Y entonces, bueno, pues no recomendaría hacer reposo total. Por ejemplo, yo cuando tuve lo del dedo, al día siguiente fui a practicar porque es que es un dedo. Yeah. Entonces, no, el resto del cuerpo, ¿qué pasa? ¿Sabes? ¿No? Sí. Entonces, es verdad que la mente está un poco incendiada con todo lo que ha pasado, con el susto a lo mejor, porque en mi caso fue como, ¿no? Un accidente a la salida de una postura, que caí mal y me doblé el dedo. Entonces... Pues al día siguiente tenía un poquito de susto, tenía el dedo morado, lo tenía hinchado, ¿no? El susto estaba, entonces no voy a practicar una práctica como la que hice el día anterior. Claro, no. Hice una práctica corta, pero practiqué. ¿Y cómo hiciste los saludos al sol? Porque apoyar Pues sin apoyar. Ah. Con las rodillas. Sí, claro. Y sin apoyar esa parte. Pero ahí es muy importante la ayuda del profesor desde fuera, porque de hecho yo decía, ¿y qué hago? Y Griselda me dijo, ¿tú ven a practicar? Yo fui, pero yo digo, a ver, ¿cómo voy a hacer esto? Y dice, tú empiezas y yo te voy diciendo. Sí. Y entonces ella me iba diciendo, pues aquí no apoyes, aquí hazlo así, aquí hazlo así. Con creatividad también en muchos momentos. Claro, y prueba y error, ¿no? Prueba y error, de repente algo que pensabas que no te iba a afectar, te afecta. Bueno, ahí hay que estar como abierto a cambiar cosas y ya está, y no hay ningún problema. Y la verdad es que te sientes súper bien cuando tienes una limitación y a pesar de la limitación eres capaz de hacer una práctica y al final estar en la relajación final y estar a gusto. Joder, es que ¿qué más quieres? Sí. Y enfrentarte a tu día después de haber hecho una práctica a pesar del dedo, pues menos mal, porque es que si no habría estado sin practicar y con el dedo jodido, ¿no? Sí. Es como, joder. Sí, yo cuando me recuperé de... Bueno, primero cuando me vino la lesión fue como un poco antes de que abriera la sala de nuevo, ¿no? Y me acuerdo que abrió la sala y yo tenía tanto dolor que yo estuve una semana sin ir.
Y Griselda sabía que lo estaba pasando mal, ¿no? Ella me claro. escribía, pero luego también me dejó como eso, Ese como, espacio, ¿no? como meterme en el dolor, sentirme víctima de él y decidir, no, hasta aquí, ¿no? Y volver a la sala. Y mejoré, y ya volví como casi a hacer mi práctica, casi a levantar, creo que me volví a levantar en los drop bars. Y de repente me llegó un fin de semana que no me podía mover, fue peor. Ay, Dios. Pero es que no me podía mover. Mi madre no estaba y yo tenía que sacar a la perra de paseo y yo salía agarrándome en el ascensor, agarrándome a todo, ¿sabes? Y qué horror. Que luego vino Marina, una compañera de la sala, una amiga mía, vino para sacar a la perra, para llevarme al médico y fui a que me pincharan porque yo dije que no puedo ni moverme. Claro. Porque yo intento no tomar medicamentos, pero era ya... insoportable. Sí. Y 2 días después desapareció por arte de magia. Fíjate tú, ¿no? Sí. Lo que es. Sí, a veces pasan cosas que no tienen mucha explicación, pero es como, como con todo, ¿no? El cuerpo es un misterio también, ¿no? Y intentamos eso, que exigimos también explicaciones y cosas, y a veces no lo sabemos, claro, y es que a veces tú le preguntas al profesor y no lo sabe. Claro. Y es que pero te puedo ayudar a transitarlo. ¿Sabes? Exacto. No sabemos dónde viene tu dolor, no importa, pero vamos a transitarlo. Exacto. Con cuidado. Totalmente. Y luego también es eso, pues aprendes a trabajar mucho también la mente, ¿no? Porque es lo que tú decías, ¿no? De no caer en el victimismo o tal. Yo, por ejemplo, cuando he tenido a veces lesiones y he estado mal, como que me he apoyado mucho de mi mente, ¿no? En plan, Merce, o sea, no pienses eso, céntrate en tu respiración, acepta esto, tú no practicas para hacer, ¿sabes? Como que yo me repetía esos mantras en mi cabeza, lo que a mí me servía, y practicaba pensando, pensando, porque en ese momento era lo que necesitaba. Necesitaba ese apoyo de más de mí misma, ¿sabes? De decir, confía, ¿sabes? No sé, respira, ¿no? Relaja, tal, no sé qué. Al final la práctica no es para... ¿Sabes? Eso, bueno, lo que ya he dicho, ¿no? Y entonces, bueno, te sirve para también conocerte y cuando lo superas también te sientes mucho más fuerte, ¿no? Y ves que... Eso también lo he visto en las entrevistas que hemos hecho, o que has hecho algunas, las que has hecho tú sola o lo que sea, da igual. pero lo he visto... Cuando tú ya tienes mucha experiencia y has transitado por muchas situaciones difíciles en la práctica, aprendes a vivirlas de otra manera y desde otro punto de vista totalmente diferente. Y encima, todas esas experiencias en la esterilla te ayudan a cosas fuera de la esterilla. Porque al final todo se traslada afuera, ¿no? Entonces te hace más fuerte. Eso es a ver, no es que sean ideales las lesiones, evidentemente, pero cualquier dificultad en la vida que superas te hace más fuerte. O sea, sí, que son como los pequeños, bueno, a veces no tan pequeños, no, sí. como las piedras en el camino, ¿no? Y al principio cuando empiezas a practicar, la piedra en el camino es empezar a practicar y luego viene el querer practicar con constancia, ¿no? Claro. Y luego, pues en algún momento llegan dolores de apertura o no, si tienes suerte, pero claro. o te llega una postura en la que te frenas, ¿sabes? Como que si no te frenas, porque te frena la serie, porque llegas a una postura que todavía hay que trabajar, en algún momento hay algo que te frena. Si no es una postura, es un dolor, o es la vida misma, ¿no? Un embarazo o un parto. Hay algo que en esta práctica llega tarde o temprano, y es que vamos a tener que trabajar de nuevo. Claro. ¿Sabes? Como empezar como un poco desde el principio. Como reaprender. Reaprender, sí. Y puede ser una lesión, como es de lo que estamos hablando nosotros, o puede ser otra cosa. Sí. O un parón, o un lo que sea. Sí. Totalmente, ¿no? Y cuando hablábamos de... Y la filosofía de sobrellevarlo es la misma. Es la misma, tal cual. Como un poco de resiliencia. Que eso yo creo que la Ashtanga te enseña un montón, ¿no? Y... como digamos también a entender la incomodidad como parte de la vida, ¿no? Porque también tener un dolor no significa que necesariamente sufrir, ¿sabes? Porque hay gente que tolera mucho mejor el dolor, gente que no, entonces aprender, para mí yo he sentido una evolución en cómo gestiono los dolores, ¿no? Entonces, la primera lesión fuerte que tuve, por ejemplo, cuando fue la espalda, yo me pensaba que
llegó un momento en el que pensé que era imposible yo hacer Ashtanga Yoga sin dolor de espalda. O sea, como que nunca iba a llegar a ese momento. Entonces yo decía, entonces justo ahí me empecé a confundir y a pensar, y por eso a veces soy un poco pesada con eso, pero el Ashtanga lesiona, ¿no? Entonces empecé como a tener muchas dudas del método, ¿no? Porque como si yo... es que fíjate cómo es, como la arrogancia un poco que puede tener una de la ignorancia, ¿no? Porque creo que era como si yo fuera mejor, de alguna forma, que cualquier persona, no sé cómo decirte, como que si a mí me duele... Es que este método no los valida. Exacto, como en plan, qué egocéntrica, ¿no? Y qué ombligo del mundo, ¿no? Porque como yo lo hago todo bien en ese sentido, ¿no? Como yo lo hago todo bien, si yo lo hago todo bien y a mí me duele, claro, como que hay como unas creencias súper equivocadas, ¿no? De cosas. Y entonces, claro, luego he tenido que darme cuenta de que primero que no lo estaba haciendo tan bien como pensaba, de revisarme, ¿no? Ahí está. Y entonces uno de los tips es revísate. Claro. Cuando tengas una lesión, revisa bien, porque a lo mejor ni tu enfoque a la práctica es como tú te crees y a lo mejor es muy físico, ¿no? Y estás forzando, ¿no? Entonces, y luego, tus hábitos fuera de la esterilla, realmente no es el dolor es por la práctica o a lo mejor haces cosas también fuera que están influyendo en eso, ¿no? Porque claro, si a lo mejor tú estás haciendo por un lado un proceso de apertura de espalda y luego por otro lado te pasas todo el día sentado en el trabajo, joder, es que hay ese contraste, también es normal que el cuerpo se queje, ¿no? Entonces, no sé, o si de repente te matas caminando 20.000 horas todos los fines de semana porque te gusta el trekking y luego llegas el lunes roto, ¿no? Porque también caminar afecta, o correr afecta a la musculatura y al cansancio. Entonces, pues revisa la alimentación, las horas de sueño, todo eso hay que revisarlo cuando te viene algo fuerte, ¿no? Que te impide hacer una vida con calidad, ¿no? Y bueno, más o menos yo creo que hasta aquí, ¿no? También podemos hablar de dolores típicos que hay, así como... nombrado unos cuantos, ¿no? Sí, de espalda, los hombros, las muñecas pueden doler al principio también, ¿no? O cuando sobrecargas las mucho... cervicales. Las cervicales. Sí. Las rodillas. Las rodillas cuando forzamos... Cuando tenemos las caderas cerradas o bloqueadas, tendemos a forzar y podemos hacerle daño a la rodilla porque no estamos abriendo la cadera sino tirando la rodilla. Exacto, ¿no? Entonces en los lotos, en los medios lotos. Claro, la rodilla es como un punto que no hay que forzar porque es una articulación como muy delicada, ¿no? Sí, no, y que además no es necesario en ninguna de las posturas forzar la rodilla. Claro. Las posturas en las que la rodilla está doblada, el trabajo está en la cadera, Exacto. ¿no? Entonces, claro, el error es en cadera cerrada, tiro porque quiero completar la postura y lo que estoy tirando es de la rodilla. Exacto. Y ahí está no lo estoy haciendo correcto. Claro. Porque Ahí eso es forzar. ¿Por qué me duele la rodilla? ¿Por qué me duele el tobillo, ¿no? Cuando, por ejemplo, Marechasana D o Marechasana B, ¿no? ¿Qué pasa mucho? Tengo lesión de rodilla, ¿qué hago? Claro, es que ahí está es un poco lo que hemos hablado, que el método te va a poner en esa situación de que tienes que abrir la cadera sí o sí. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Puede ser que tu proceso sea natural y se vaya abriendo con la propia práctica y no te duela y consigas, o puede ser que de repente te empiece a doler y a lo mejor es que te estás pasando de rosca probando, ¿no? Entonces, claro. hazlo más poco a poco, como más flojito, sin esperar un resultado tan inmediato, ¿no? Sino suavizar. Y lo mismo pues con la espalda, lo mismo en realidad con todas las posturas exigentes, ¿no? Sí. Por ejemplo, Ardha Vada, ¿no? Ardha Vada... Padmottanasana. Padmottanasana o Paschimottanasana, vale. Más bien Paschimottanasana, que es como un poco más fácil porque estás sentado en el suelo y no tienes que estar balanceándote. Mucha gente cuando la empieza a hacer, cuando la empezamos a hacer, no nos cogemos el pie, ¿no? Con sí, porque haces medio loto con un pie y te coges la mano por detrás. Sí. Bueno, te coges el pie con la mano por detrás. Exacto. Entonces, muchísimas veces al principio no llegamos. No. Y al principio cuando yo la enseño con doblamos, o sea, hacemos medio loto y cogemos el pie de delante. Sí. Y luego con los días de práctica, cuando van viniendo, les digo, bueno, vamos a probar a coger. No me cojo. Bueno, pero mañana vuelves a probar porque algún día te llevarás la sorpresa de que te tocas el pie y luego te coges el dedo, ¿no? Y es como no consigo hacerlo, pero voy a probar
a ver hasta dónde estoy, Claro. ¿no? Sí. No, y además es genial porque ahí cuando de repente descubres que hay un pequeño avance y te coges sí. eso te da como fuerza también porque los resultados al final, pues, son interesantes también, ¿no? Claro. Que también podemos hablar eso un día Sí. en algún podcast de también la importancia que tiene avanzar o de ver resultados, ¿no? A nivel también Sí, de autoestima, de motivación. sí, Y bueno, y entonces, claro, eso es genial, ¿no? Tener la oportunidad de probarte sin forzar, sí, ¿no? sí. Eso está guay. Y otro dolor como muy típico es el de los isquios, ¿no? Que por ejemplo, cuando muchas de las posturas de la primera serie son flexiones hacia adelante, con las piernas estiradas, y entonces nos tira mucho de los isquios. La gente que hace deportes, que corre, que hace ciclismo, pues más aún, porque esos músculos están como muy acortados, Sí. y con la práctica de yoga los estamos intentando alargar. Entonces ahí, pues, ¿no? Siempre se recomienda, pues, estirar bien cuando haces ese otro deporte, ¿no? Para Claro. que no te pase esa contracción tan grande del músculo. Y pues, si te duele mientras estás practicando, flexiona la rodilla un poquito, ¿no? Sí, O porque no intentes cogerte los pies. es que ahí como que yo creo que hay una especie de imagen mental, cultural que tenemos, como cuando llevar las manos al suelo, ¿no? O como que queremos como llegar muy rápido ¿no? A plegarnos y como que ahí tenemos un poco de desesperación, Sí, porque sí, ves sí. que los demás llegan y tú no llegas, ¿no? Y ahí lo veo, eso lo Tengo veo. que tocar el suelo lo con veo, las manos. claro, lo veo Es mucho como, en la "Ay, sala, es que no llego, no pasa nada. agárrate los pies". Como, claro, como que si no llegas, como que no eres válido, ¿no? Un rollo así. Entonces, pues ahí justamente es mejor no forzar porque es que una lesión típica y también en las prasaritas, ¿no? En las prasaritas los isquios se esfuerzan un montón y entonces no, flexiona un poquito las las rodillas para no forzar la O musculatura. trikonasana, es con las dos piernas estiradas, pero no tienes que cogerte el dedo del pie. Claro. Agárrate a la pierna, mantén las dos piernas estiradas, pero agárrate a donde puedas llegar con las piernas Claro, estiradas. prioriza las piernas Estiradas. fuertes y estiradas y el dedo ya irá llegando. Claro. ¿no? Entonces ahí esas cositas también te las van pautando el profesor. Claro. Entonces por eso siempre se insiste en lo de un profesor, vete a una sala, que es que es verdad que parecemos pesadas, pero es que luego cuando ocurre una lesión es como, ay, no, es que te quedas sin la práctica porque no tienes el profesor que te pueda guiar. Claro. No has construido la confianza en un profesor que te ha ido enseñando poco a poco, y entonces cuando te pasa la lesión te ves solo. Te ves solo, dudas y pierdes abandonas. totalmente la fe, exacto, Sí. y echas pestes, Claro. ¿no? O sea, Y no queremos que abandones. Claro. No, claro, porque es que parece una bobería, pero es que pasa mucho. Pasa mucho que por una lesión o tal, pues al final pierdes como la fe y dices, no, esto no es para mí, o que bueno, cada uno, pero que vamos, que hay una forma, al final la conclusión es que hay formas de practicar que son respetuosas, ¿no? Sí. Y eso no quita que te vayas a evitar dolores y lesiones porque, como hemos dicho, cuando trabajas con el cuerpo, al final pasan cosas, ¿no? Pero que no es la práctica, o sea, en sí el método, sino que pasa con todo, ¿no? Es como, por ejemplo, yo me pongo ahora a jugar al tenis, que yo en mi familia siempre se ha jugado y tal, y a mí el brazo se me cansa, ¿no? Por ejemplo, porque yo no estoy acostumbrada a darle tanta caña al brazo, ¿no? Y corro el riesgo de que me pase una lesión o que se me abra la muñeca o que me dé codo de tenista, ¿no? Evidentemente. Pero ahora, si tú llevas mucho tiempo, o sea, me refiero, si yo me exijo el mismo resultado que cuando a lo mejor estaba en forma en ese deporte, Claro. entonces, bueno, que lo que quiero decir es que pasan todo, que es el enfoque y la aproximación que le hagas a esa actividad va a marcar la diferencia. Claro. Sí. Y ahí te recomiendo que si no has escuchado el episodio de la entrevista que le hicimos a Ale González, que contaba cómo transitó un cáncer de mama y la quimioterapia con la práctica, y que su mayor apoyo en esos momentos era la práctica, y que había días que solo podía sentarse a respirar, ¿no? Y aún así, pues, priorizó eso. Claro, Así que siempre podemos practicar, sea lo que sea. Como Exacto. sea, podemos practicar. Sí, y bueno, si estás pasando por algún proceso de eso, ánimo, porque al final hay luz al final del túnel, que muchos hemos pasado por esas situaciones y bueno, y como que no te impacientes, y lo que dijo Vivi de la sanación está en camino.
Y si no has aceptado lo que te pasa, acéptalo cuanto antes, ¿no? Porque ya te digo, cuando lo aceptas cambia todo. Y pon remedio en el sentido de adáptate a esa nueva realidad, ¿no? Que al final hay, ¿no? Que no te apegues a lo que era antes y piensa que lo que hagas ahora te va a ayudar al futuro, sea lo que sea que puedas hacer, ¿no? Sí, y si tienes algo tan duro que quizás estés en cama o estés hospitalizado y no pueda, o que puede pasar, yo recomiendo respirar. Mi maestra Aileen, que es una mujer certificada por Patabi Joyce y por Iyengar, una mujer de 65 años, practiqué con ella 2 años en Australia y ella me contó que ella pasó por un cáncer de mama y después de la operación estuvo en cama, ¿no? Y ella se imaginaba la práctica, o sea, ella Exacto. hacía la práctica en su imaginación. La visualizaba. Respirando, sí. Inhalo junto palmas arriba, Eso, exhalo. Eso además está demostrado, he leído algunos estudios que está demostrado que visualizar algo y hacerlo como que en el cerebro no es tan diferente. Claro. Entonces tú imagínate qué potencial tiene eso. Sí. Es brutal. Es Sí. que eso es brutal. Sí. Y además encima es una actividad que te va a ayudar ¿no? a las neuronas, a activar las neuronas. Y a mí me parece... Y respirar, ¿no? respirar, claro. Y Sí. encima puedes respirar a la vez que la visualizas, ¿no? Exacto. Y es como si la hicieras. Sí. Entonces, eso se puede hacer y bueno... Eso se puede hacer en silla de ruedas. Claro. Sí. Y bueno, y escuchar nuestros podcasts para sentirte Claro. acompañado, acompañada. Sí, total. Sí, mucho ánimo y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio. Eso, porque seguiremos maizoreando. Sorpresa con una nueva entrevista. Eso. Hasta luego. Hasta luego. ¡Chao! Al final fue súper largo, ¿no? Muchas gracias por escucharnos. Este es tu podcast semanal de Ashtanga Yoga. La próxima semana seguimos Maizoreando. maizoreando. सत्ता जंप इन द हेम समस्थिति